Ahora en Rumbo Norte, un momento para el automóvil. El tema para hoy es lubricación. Presenta Neumax Servicios y Neumáticos. El tema de la lubricación es muy importante en el vehículo. Ustedes lo saben. La mayoría de los conductores conocen la importancia que tiene tener el vehículo con el aceite correcto, bien lubricado, con los cambios en su tiempo. Y de lo que queríamos charlar hoy era un poquito en general sobre lubricación. La función del lubricante, y en este caso vamos a hablar más específicamente del lubricante del motor, del aceite de motor, que es sobre el que más se consulta. La función, decía, de este lubricante es, en principio, evitar el desgaste y el rozamiento. Pero no solamente es esa la función, sino que tiene algunas funciones más que las podríamos sintetizar en las siguientes. El aceite motor, lo que debe hacer también es refrigerar el motor, cumple también esa función. Mantenerlo limpio, es decir, no permite que las impurezas que llegan desde el exterior queden dentro del motor. Tiene que evitar la corrosión, porque en el aceite, por la humedad ambiente, se incorpora agua, entonces debe evitar esa corrosión. Y otra de las funciones que debe cumplir es sellar todas las partes por las que recorre el aceite, para evitar que se vaya potencia de motor en el funcionamiento. El aceite, nosotros lo vemos, nos parece algo líquido, que verdaderamente lo es, pero si pudiéramos mirarlo microscópicamente, veríamos que en realidad, como toda materia, es un conglomerado de moléculas. Y cuando miramos la superficie de un motor, nosotros la vemos que está perfectamente lisa, y si pudiéramos acceder a esa superficie con un microscopio, veríamos que en realidad la superficie es una superficie totalmente dentada, mirándolo microscópicamente. ¿Cuál es la función del aceite? Es rellenar esos dientes que uno va a ver en el microscopio con las moléculas que tienen la función de evitar que esas dos partes, que son metálicas, rocen entre sí, produciendo altas temperaturas, derretimientos, se engranarían. Ustedes lo entienden fácilmente, que es hacer funcionar dos metales sin una película lubricante en el medio. Esas moléculas que ustedes ven entre las dos caras de las superficies metálicas que están funcionando, marcan la diferencia cuando estamos hablando de los lubricantes. ¿Por qué? Un lubricante mineral es un derivado del petróleo, y un lubricante sintético, si bien también es derivado del petróleo, lleva unos procesos químicos que son bastante complejos y largos de enumerar, que hacen variar la estructura molecular del aceite. Para darles una explicación gráfica y sencilla para que ustedes lo entiendan, ustedes imagínense dos habitaciones. En una habitación la llenamos de pelotas de fútbol, de básquet, de tenis, de golf, pelotitas de ping-pong, ¿me entienden? Es decir, todas moléculas de diversos tamaños. Eso sería un aceite mineral. La otra habitación la llenamos únicamente con pelotitas de golf. ¿Se entiende la diferencia? Tenemos un montón de moléculas de distintos tamaños y un montón de moléculas prácticamente iguales. Que las moléculas sean prácticamente iguales nos permite tener un mejor aceite. ¿Por qué? La explicación sería larga, pero básicamente porque esas moléculas dan una estructura más uniforme, pero a su vez una estructura más fuerte. Una de las cosas fundamentales de un aceite es que cuando se forme una película fina no se corte. Con un aceite sintético tenemos la posibilidad de que eso ocurra con menos frecuencia que con un aceite mineral. Esta básicamente, para los que a veces nos preguntan, es la diferencia entre un aceite sintético y un aceite mineral. Hay aceites que son totalmente minerales, aceites que son semisintéticos y aceites que son totalmente sintéticos. En el gráfico ustedes van a ver una pequeña tabla con las diferencias. En la primera columna es un aceite mineral, que ustedes ven que tienen toda la base mineral y una cantidad de aditivos. En la segunda columna tenemos un aceite semisintético con una base mineral, con un agregado de base sintética y un agregado de aditivos. Y en la última columna un aceite totalmente sintético con más aditivos. Ustedes van a ver también que cuando el aceite es 100% sintético nos permite agregar más cantidad de aditivos. ¿Y qué son los aditivos para terminar de cerrar esta explicación? Los aditivos son elementos químicos que se agregan al aceite para mejorar sus condiciones naturales. Entonces encontramos aditivos que mejoran la viscosidad, aditivos que mejoran la detergencia, es decir, nos permiten tener más limpio el motor,
aditivos anticorrosivos que nos ayudan a evitar que el motor se corroa rápidamente. Como les dije, en la combustión se produce agua. Los combustibles, tanto el gasoil como la nafta, poseen azufre, así que ustedes saben que el azufre más agua nos produce ácido sulfúrico, que para nada es bueno en un motor. Bueno, todas estas cosas, estos aditivos se agregan en los aceites para que el aceite mejore. La evolución de la tecnología, la evolución de la química nos permite hoy tener aceites que los mayores se acordarán que antes los cambiábamos cada 4.000, 5.000 kilómetros y más no duraban, y hoy podemos tener un aceite sintético que hasta podríamos dejarlo 30.000 kilómetros en el motor sin riesgo de que el aceite pierda sus condiciones. Esto es básicamente las diferencias que hay entre un aceite mineral y un aceite semisintético. Hoy los valores, los costos que antes eran muy distintos, eran mucho más altos de los sintéticos, de los semisintéticos, han cambiado muchísimo. Hoy es muy accesible tener un aceite semisintético o un aceite sintético en el auto. Si esta explicación les fue útil, espero que haya sido, me alegro, y si hay alguna duda, bueno, valga la redundancia, no duden en consultarnos. Los saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Presentó Neumax Servicios y Neumáticos, ahora también diagnóstico computarizado, Avenida Libertad 5641, 410-3707, www.neumax.com.ar.